Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablaremos del panorama político y social en Latinoamérica, ¿no? De las primarias en Argentina, por ejemplo, en donde la ultraderecha se ha impuesto. Allí las elecciones están programadas para el próximo 22 de octubre, así que serán muy pendientes, hablaremos de esto. También del primer año de gestión de Gustavo Petro, que llegó con grandes expectativas a la Casa de Nariño, al ser el primer gobernante de izquierda que ha asumido la presidencia de Colombia, y Ecuador además está en la mira por sus próximas elecciones en agosto, el 20 de agosto, unas votaciones que han estado teñidas de sangre por una serie de asesinatos políticos, entre ellos el de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. El país se ha convertido en un actor cada vez más importante en el tráfico mundial de drogas y bueno, esto está relacionado también con la violencia en Ecuador. Para hablar del tema, hoy me acompaña Ignacio Lavaqui, es profesor de Política Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina y de Gobernanza Regional. También está con nosotros Gianfredi Gutiérrez, periodista venezolano de la Fuente Ambiental, Datos y Migración. Él vive en Bogotá desde el año 2021, es investigador de desinformación y profesor universitario. Y Gustavo Duncan, también conectado, doctor de Ciencias Políticas en la Universidad de Northwestern, trabajó como profesor de la Universidad de los Andes e investigador de la Fundación Seguridad y Democracia. Es experto en temas de narcotráfico, relación entre crimen y construcción de Estado y conflicto armado en Colombia. Gracias por su tiempo y quiero empezar con Ignacio, porque el pasado 13 de agosto se celebraron en Argentina las primarias, ¿no? Y el economista de ultraderecha Javier Milei se convirtió en protagonista al imponerse con el 30% de los votos. Estamos muy pendientes porque el próximo 22 de octubre se van a celebrar ya las elecciones generales y allí se disputará la presidencia con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Economía Sergio Massa. Decir, para los que no lo conozcan, que Javier Milei, que se impuso ahora en las primarias, es un diputado libertario y ultraderechista que plantea eliminar el Banco Central, permitir el libre porte de armas y prohibir el aborto. Entonces, según el ambiente social, ¿qué se espera que suceda en las próximas elecciones en Argentina, ¿no? Háblanos un poco de este panorama. Bueno, yo diría que el panorama es bastante incierto, ¿no? Porque es cierto que Javier Milei fue el candidato que obtuvo más votos en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tiene la Argentina, que es un sistema que es una suerte de censo de preferencias electorales, ¿no? Una preelección. Pero los otros dos espacios, Juntos por el Cambio, que es la oposición al actual gobierno más centrista, y los dos candidatos del gobierno que competían por la nominación, los tres espacios sumaron un porcentaje de votos bastante similar. Es una elección de 3/3, ¿no? Nadie quedó en una posición que uno diga tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta con el resultado del domingo pasado, ¿no? Porque Milei obtuvo el 30% de los votos, Juntos por el Cambio el 29,7% y Unión por la Patria el 28,7%. Hay bastante incertidumbre porque la participación fue muy baja, abajo del 70% en un país que tiene voto obligatorio, y digamos que hace 4 años, por ejemplo, fue de 8 puntos arriba, ¿no? Entonces, uno espera que haya más participación. En este momento, el momentum lo tiene Milei. Lo que pasa es que quedan 2 meses de campaña. Vamos a ver qué ocurre ahí. Pero digo, uno supone que si hay una segunda vuelta, Milei va a estar ahí, que la disputa es entre Bullrich y Massa por el segundo lugar del balotaje. Bullrich tiene un desafío que es retener los votos del candidato que perdió la primaria de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, y Massa yo creo que tiene un gran desafío que es lidiar con el descalabro económico que está sufriendo la Argentina y que se ha agudizado después de las primarias. Ignacio, ¿y qué impacto tendría para el país, para Argentina, la posible victoria de Milei, ¿no? De claro corte ultraderechista? Bueno, genera una duda muy grande, mucha incertidumbre sobre la gobernabilidad, porque todas las propuestas de Milei, yo me animaría a decir que en el 90% necesitan pasar por el Congreso.
Y en el Congreso Milei, en el mejor de los casos, podría llegar a tener 40 o 50 diputados sobre 257 que tiene la Cámara Baja y 8 senadores o 10 sobre 72 que tiene la Cámara Alta, ¿no? Entonces, en ese contexto, Milei tiene dos caminos posibles. Uno es tratar de gobernar apelando a decretos legislativos, lo que en Argentina se conoce como decretos de necesidad de urgencia, que tienen limitaciones, no se pueden usar ni en materia de impuestos, ni en materia de legislación penal, ni en materia electoral, ni de partidos políticos, y que aparte son revisados por el Congreso, ¿no? Y apelando a una herramienta que ningún presidente ha usado hasta ahora, desde que se incluyó en la Constitución, que es la consulta popular, pero que no es vinculante. O sea, Milei puede convocar un plebiscito sobre si se quiere eliminar el aborto, y supongamos que gana el sí a eliminar el aborto, el Congreso no está obligado a votar eso, está obligado a tratarlo, pero nada más. Entonces, eso genera mucha inestabilidad. Supongamos que el Congreso aprueba una ley que a Milei no le gusta y Milei decide vetarla, el Congreso puede insistir sobre esa ley. La exigencia para esta insistencia legislativa es altísima, que es 2/3 de cada cámara de los presentes, pero digo, Milei no tiene un tercio, no tendría un tercio en ninguna de las dos cámaras para eso. Eliminar el Banco Central se tiene que hacer por el Congreso, la dolarización por el Congreso, el aborto lo mismo, modificar el régimen de reparto de impuestos es mucho más exigente que cambiar la Constitución. Modificar la salud pública y el sistema de educación pública, una de las cosas que Milei dice que va a hacer, él no lo puede hacer porque la salud y la educación pública dependen de los gobiernos provinciales. Entonces, hay toda una cantidad de temas que él dice, pareciera que no conoce la Constitución, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema, va a haber un problema de enfrentamiento con el poder legislativo, o bien Milei adopta una fórmula más pragmática, que es negociar con los partidos tradicionales, esos a los que él acusa como la casta, ¿sí? Y establecer una coalición de gobierno. En cualquier caso, genera mucha incertidumbre en materia de gobernabilidad y me parece que ese es el impacto económico que ha tenido este resultado de las primarias, ¿no? Con mucha volatilidad cambiaria. Es esa incertidumbre sobre qué pasa si gana Milei, cómo va a ser para gobernar. Vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de esas elecciones en octubre y volveremos con usted, Ignacio, para seguir hablando del tema de Argentina. Pero quiero pasar a Colombia con Gustavo, porque con la victoria de Gustavo Petro en agosto del año pasado, justo se cumple un año, por primera vez un gobernante de izquierda, como ya yo lo había comentado, ¿no?, asumió la presidencia. Entonces hubo pues muchísimas expectativas, con lo cual uno de los puntos más importantes de la agenda de Petro ha sido la atención a los temas sociales y lo que denominó paz total. Entonces, ¿cómo ha sido el balance, ¿no?, la gestión del presidente en ese tema? Petro es un gobernante también de corte populista, similar en ese sentido a Milei, pero ha querido adelantar una serie de reformas sociales. En la práctica, quiere una reforma a la salud, estatizar la salud principalmente, quiere una reforma a las pensiones, pasar de un sistema de mixto a un sistema principalmente estatizado, es decir, tomar los ahorros de los pensionados y utilizarlos en gasto público, y quiere también una reforma en un país donde la informalidad es sumamente alta, 50%, y eso tiene ciertos problemas. Ahora, eso no lo ha podido hacer por principios de su no construyó una coalición con el establecimiento político, pero en la medida en que iba avanzando el gobierno, Petro destruyó esa coalición, en gran parte porque sentía que el establecimiento político no quería llevar a los extremos las reformas que él quería hacer. Al día de hoy pareciera que bastante complicado poder adelantar ese tipo de reformas. Tocaría manejar en el Congreso y no lo manejaría a través de los partidos, sino a través de la compra individual de senadores y congresistas de otros partidos, pero sería más a través del uso de patronaje y clientelismo esa compra. Entonces, la situación parece estar muy crítica porque es un gobierno que se está encerrando en sus transformaciones sociales, se está radicalizando y no está construyendo reformas. Además, hay unos grandes escándalos de corrupción alrededor de su campaña, lo que hace todavía más complicado la gobernabilidad. Y ese fue el proyecto de Petro, que es la paz total, que es un proceso un poco complicado, porque si bien no existen los grupos armados que tenían
concentraban tanto poder como eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla de 20.000 hombres, 20.000 tropas, o las Autodefensas Unidas de Colombia, unos grupos paramilitares de 30.000 tropas. Los nuevos grupos que existen son sumamente dispersos y manejan la producción más grande de cocaína que ha tenido Colombia a lo largo de su historia. Entonces se trata de coordinar un proceso de paz con 6, 7 grupos, donde no se han seguido las metodologías más ortodoxas, donde no pareciera haber avanzado con el ELN, que es una guerrilla, digamos la guerrilla de mayor tradición y la mayor apuesta en este proceso de paz total. Sobre todo la situación de seguridad parece ir deteriorándose. Entonces, este primer año de gobierno nos muestra una coyuntura un tanto crítica, donde no han salido las reformas sociales, no pinta bien la paz total, y el presidente está afrontando un escándalo de corrupción que le deja dos opciones. O por un lado, volver a reconstruir la coalición política para pasar el escándalo de corrupción y llegar a unos acuerdos nacionales de gobernabilidad, o por el otro lado, agudizar las diferencias y los desencuentros y las confrontaciones. Es una situación complicada porque si no rehace la coalición y no cuenta con suficiente respaldo, se tendría que ir a confrontación sin tener mayorías en el Congreso. Tendría que apelar un poco a la movilización de las calles, pero la movilización en las calles no garantiza decisiones en el Congreso, y en ese sentido poder llevar a cabo la reforma no sería viable, y además de eso los grupos armados que se vayan a sentar en una negociación pues tener mucha confianza en un gobierno que no construye consensos. O sea, lo que firmen puede que no sea aceptado por la oposición, y cuando Petro salga del poder se verían en graves problemas de legitimidad lo acordado. Gustavo, quiero seguir con usted para hablar del tema económico, ¿no? De la gestión de Petro, porque yo creo que eso era uno de los temores de la oposición, de los gremios, pero según cifras institucionales, lo que hemos visto en el último año, en su año de gestión, ha sido una cierta estabilidad, incluso repuntes en ciertas áreas. Entonces, ¿qué nos puedes decir de la gestión económica de Gustavo Petro? Sí, había mucho temor por todo el tema de unos cambios extremos en la economía, sobre todo temor a la estatización. El presidente había hablado de que estaba a favor de la libertad de mercados, a la libertad de empresa, pero a veces era ambiguo en el tema de libertad de mercados. Es decir, hablaba del papel de la regulación, de hecho ya por el fin del capitalismo, pero por el fin del capitalismo, no por una sobreacumulación capital, como decían los marxistas tradicionales, sino por el cambio climático. O sea, el capitalismo no podía crecer más porque ya empezaba a destruir el planeta. No es un ambiente propicio ni de certidumbre para la inversión, pero tampoco hubo esa destrucción de la economía o esa persecución que se esperaba. En algunos temas hubo mucha ambigüedad, por ejemplo, el tema de la explotación petrolera y hidrocarburos y fósil, que en Colombia es sumamente importante para las exportaciones. A pesar de eso, los indicadores económicos macros se han mantenido relativamente estables, algunos han mejorado un poco, como inflación y desempleo, aunque no mucho. Es decir, la oficina de datos del Estado de Colombia, que se llama el DANE, ha mostrado ya un cierto estancamiento en diversos sectores de la economía, en particular agricultura, industria, el sector productivo real. De hecho, el propio presidente ya mostró preocupación de que eventualmente el país comience una desaceleración económica. La clave de todo esto en el futuro inmediato es cómo se va a desenvolver el escándalo que existe alrededor de la financiación de su campaña, porque su hijo fue involucrado con la recepción de dinero de contratistas, de antiguos narcotraficantes y de personas acusadas de lavado. Y eso va a marcar mucho la agenda política en los próximos
próximos meses y quizás el resto de su mandato. Gracias, Gustavo. Quiero hablar ya con Gianfredi, periodista venezolano, pero que radica en Bogotá. Bueno, justo el 7 de agosto, ¿no? Se cumplió un año de que Gustavo Petro tomara la presidencia en Colombia y quiero un poco tantear, saber cuál es el ambiente que se respira en torno al mandato de Petro, cómo va la opinión popular, ¿no? ¿Qué opina la gente? ¿Qué se dice en la calle? Pues justamente el gobierno de Gustavo Petro empezó con esperanza, con entusiasmo y quizás con un optimismo gigantesco que fue reflejado en las encuestas y que ha pasado a un pesimismo de una forma muy rápida. Primero porque logró establecer una coalición de gobierno, incluso de partidos tradicionales que se esperaban fueran opositores, que logró empujar una reforma tributaria muy rápida, ¿no? Pero es inevitable tocar el tema de la polarización. En una campaña electoral donde las mentiras, la desinformación, los ataques personales contra Francia Márquez, contra el pasado de Gustavo Petro, las amenazas del castrochavismo, que además era una cosa que ha sido ya un clásico en la desinformación colombiana desde el plebiscito del 2016, ¿no? Allí viene el coco, el fantasma, el socialismo de Maduro, de Chávez, ha permeado en la sociedad en un tema de una polarización gigantesca donde no se han establecido puentes, ¿no? Y además el uso casi frenético del presidente Gustavo Petro de su Twitter para acusar a los medios de comunicación de estar detrás de una especie de complot o de defender intereses de los narcotraficantes, de las élites, de los empresarios que no quieren que cambien las cosas, ha llevado a un ambiente pues de enfrentamiento, de una polarización, si se quiere, aún más fuerte, y que ahora pues ha enrarecido la opinión pública, ¿no? Es una guerra de tribus, una guerra cultural que ya hemos visto en otros países de Latinoamérica, también en Estados Unidos, que pues ahora tenemos también este espejo en Colombia de lo que ha pasado. Pero no quiero perder la oportunidad de decir que en 12 meses el presidente Gustavo Petro no ha nombrado el tema migratorio ni una sola vez. La relación con Venezuela ha sido meramente comercial, con muchos desaciertos en los nombramientos. Ha sido muy lenta en el tema institucional, consular, y casi de un negacionismo que parece reflejar la misma narrativa oficial de Maduro de que casi nadie se ha ido, que la diáspora son solo hijos de europeos o hijos de colombianos, los que nos hemos ido, que las cifras son dudosas, y eso pues obviamente paraliza unas políticas públicas que se pudiesen acometer en Colombia del 6% de la población de origen migrante, ¿no? Entonces, eso también ha dejado unos espacios vacíos que han sido tomados, obviamente, por los desinformadores. Es natural que la idea del tren de Aragua, entonces, se permea que todos los venezolanos son potencialmente delincuentes o asociados a esta idea de vulnerabilidad que los hace más propensos a delinquir o simplemente delincuentes. Y asimismo, la Paz Total, que tiene una relación muy cercana con Venezuela para conversar con el ELN o con las disidencias de las FARC, porque obviamente están en Venezuela, no ha sido visibilizado de la forma más amplia posible. Es decir, no hay paz total si las guerrillas colombianas pueden refugiarse en territorio venezolano para extorsionar, para traficar con minerales, para tener pistas de narcotráfico, como se ha demostrado que está sucediendo al sur del Orinoco. Y ese es el otro tema. Creo que, y es una opinión personal, el presidente Gustavo Petro ha sido un poco ingenuo en creer que solo hacía falta voluntad política para llevar a Venezuela a la CIDH o para establecer un acuerdo amazónico de protección, ¿no? Porque no es tan fácil establecer una institucionalidad con un país que, aunque vecino, y que uno pudiese creer que somos similares,
pues no estamos, digamos, en el mismo hilo de reconstrucción de la institucionalidad, por ejemplo, o de acercamiento al mundo internacional. Pero eso ha sido más un vacío de comunicación en el gobierno de Petro, que se le ha enredado con esto de Armando Benedetti, Laura Sanabria, la financiación ilícita de la campaña, y nombrar a una persona como esta que admitió que por el trago, por la molestia, es capaz de decir cosas pues inapropiadas como embajador, pues ha enredado un poco en esto de los vacíos y la falta de, digamos, de voluntad política para establecer relaciones más institucionales con Venezuela. Gianfredi, quiero volver al tema de Venezuela, aprovechando que, bueno, es un periodista venezolano que vive en Colombia, o sea, ahí estás como presente en todas las aristas, para seguir ahondando, ¿no?, en esa relación de Gustavo Petro con Venezuela durante este primer año de mandato, puntualizar elementos, o sea, pilares en esta relación, por ejemplo, o retos que tenga, por ejemplo, el presidente de Colombia para con Venezuela. Hay que decir que también ha habido avances, ¿no? Por ejemplo, la firma de acuerdos para buscar a las víctimas de los paramilitares que habrían sido, digamos, abandonados, enterrados o lanzados, usando las palabras que dijo Salvatore Mancuso, del otro lado de la frontera. Porque eso permite avanzar en la implementación de los acuerdos de paz, la verdad y la no repetición. Pero al mismo tiempo ha sido muy lento algunas otras, digamos, iniciativas que eran necesarias hacer más rápido, como establecer una embajada de Venezuela en Bogotá, o que los consulados de Colombia en Venezuela abrieran, ¿no? Apenas se ha abierto el consulado venezolano en Cúcuta y el consulado colombiano en San Antonio. Entonces se ha pensado mucho como en la frontera nada más. Las relaciones comerciales no han sido tan rápidas, pero incluso los vuelos, las aerolíneas han tenido muchas más trabas de las que se anunciaron originalmente, y no se puede viajar diariamente entre Caracas y Bogotá, a pesar de que ya ha pasado un año, ¿no? Lo otro es que no, en 12 meses el gobierno de Gustavo Petro no ha dado un solo dato de cuántos venezolanos vivimos en Colombia. Es decir, ha sido una capa de opacidad que se ha mostrado por encima de políticas como eliminar la gerencia de fronteras, no nombrar para nada el Estatuto Temporal de Protección de los Venezolanos, no mostrar el PPT. Y uno pudiese criticar mucho a Iván Duque, pero sí lo hizo, ¿no? Mostró el primer PPT al lado de un venezolano, aunque fuera confrontacional, presentó las políticas migratorias y desde el gobierno de Gustavo Petro no ha sido así. Y además, mucha gente reclama que las relaciones con Venezuela no pueden ser solo comerciales, ¿no? O que no puede ser solo pensado en la frontera, sino de una forma mucho más amplia, ¿no? Que tienen que establecerse acuerdos institucionales, diplomáticos, consulares, que han sido realmente muy lentos, ineficientes o incluso no se han establecido. Muchas gracias. Vamos a pasar con Ignacio. Volvemos al tema de Argentina, ¿no? Hablábamos de esas primarias, de esas próximas elecciones, y quiero preguntarle qué es lo que necesita Argentina, según su opinión, en estos momentos, y cuáles deberían ser las prioridades de su nuevo presidente. A ver, básicamente lo que le necesita la Argentina es estabilizar la economía, resolver el problema inflacionario. La inflación está en niveles que no vemos hace más de 30 años, arriba del 100% anual, y probablemente cerremos el año con una inflación cercana al 150%, con lo cual el próximo gobierno va a tener que encarar una muy dura tarea, que es lanzar un plan de estabilización. O sea, implica más sacrificio en los primeros meses, lamentablemente, si no la situación se va a agravar aún más. ¿Esto qué quiere decir? Hay que desmantelar los controles cambiarios, que son un verdadero lastre para la economía. Hay que equilibrar las finanzas públicas, y eso va a requerir de mucho apoyo político. O sea, las exigencias políticas de
de un plan de estabilización son muy altas. Es básicamente tener un diagnóstico adecuado, liderazgo, pero también tener un mandato social, es decir, el voto de primera vuelta del próximo presidente y también mayorías legislativas. Sin eso es muy difícil que funcione, pero esa es la prioridad número 1. Muchas gracias, Ignacio. Pasamos a Gustavo para hablar de Ecuador, que se ha convertido en un actor lamentablemente cada vez más importante en el tráfico mundial de drogas, y esto, por supuesto, pues, ha tenido consecuencias en la violencia que ha transformado la vida de millones de personas. Entonces, ¿qué papel ha jugado el narcotráfico en la crisis política e institucional en Ecuador? Al día de hoy es total por los asesinatos recientes, pero yo siento que igual hay como una falta de conocimiento realmente de qué es lo que se está pasando, porque lo que pasó es demasiado grave, es extremo grave en términos de historia de crimen organizado. Más o menos lo que se sabía era que existían alguna serie de pandillas en Ecuador, una suerte de crimen organizado que operaba desde las cárceles. También se sabía que en determinado momento se comienzan a mover parte de la cocaína que se exportaba directamente de Colombia, desde Ecuador. Ahí juega un papel importante el tema de contenedores, por ciertos puertos que hay en el Pacífico que manejan contenedores. Y ahí intervienen no solo grupos colombianos, narcos colombianos, sino carteles mexicanos que están interesados en recibir esa cocaína para lanzarlo al mercado mundial. Y en algún momento tuvo que haber algún tipo de interacción, algún tipo de negociación en que las bandas locales comienzan a proveer seguridad a los traficantes internacionales y esas bandas adquieren una dimensión de poder mucho mayor. Hasta ahí sabemos. Lo que no sabemos muy bien es el tipo de alianzas políticas que se pudieron fraguar en todo ese momento y en el punto de inflexión en que ya las organizaciones deciden dar un paso y es empezar a asesinar a potenciales líderes nacionales o el alcalde de una de las ciudades más importantes del país, de Manta. Eso significa ya una declaratoria de guerra, y quien lo haya hecho tiene que afrontar una gran retaliación, porque por obligación el Estado ecuatoriano se va a ver obligado a fortalecerse y a prepararse para combatir al crimen organizado. Incluso en las experiencias que existen, aún hablando de gobernantes corruptos con el narcotráfico, la propia clase política, cuando es atacada, cuando es asesinada, responde, porque ya se siente que es despojada de su poder por las propias organizaciones con las que previamente tenían negocios. Así pasó en Colombia con el caso Escobar. Entonces, lo que nos esperamos en Ecuador en el futuro próximo es un desenlace acerca de toda esta serie de asesinatos que ocurrieron y a ver cómo va a se dar la dinámica. Pues también uno se imagina carteles internacionales, tampoco le debe estar gustando esta situación, porque finalmente lo que se quiere es tener desde afuera es provisión de una mercancía continua y no una guerra de tu principal fuente de provisión de drogas. Y lo que se está viendo, ¿no?, es el inicio de este conflicto. Y una noticia que supimos hoy es extensiva para todos, pero bueno, voy a empezar con Gustavo, es que el Pleno del Consejo Nacional Electoral calificó el miércoles, 16 de agosto, la candidatura presidencial de Cristian Zurita para el Movimiento Construye en reemplazo de Fernando Villavicencio, que, como ya habíamos hablado, pues, fue asesinado algunos días atrás. Entonces, ¿qué se puede esperar de estas elecciones y en qué candidato están las esperanzas de la población? O sea, ¿qué se sabe de esto? No sé, es decir, no estoy en Ecuador y no podría decirte exactamente cómo están los sondeos, pero sí tenemos la experiencia en Colombia de 1989, en que es el candidato con mayor popularidad, Luis Carlos Galán, fue asesinado por el cartel de Medellín y Rodríguez Gacha, un narco de otra región de Colombia, y en el propio entierro de Galán, el hijo de Galán nombró a César Gaviria como el sucesor de su padre, y César Gaviria ni siquiera estaba en la campaña presidencial y fue el siguiente presidente de Colombia. Entonces, eventualmente por reacción de la población se pueden cambiar los resultados electorales. Gianfredi, no sé si quieres añadir algo sobre ese tema en Ecuador.
Pues es inevitable que aquí se sienta en Colombia que es un horror conocido, ¿no? Que se teme mucho eso. Y recientemente se escuchó además algo que podría agravar ese temor, que es la amenaza del Clan del Golfo de actuar contra el Tren de Aragua en Bogotá, acusando a la alcaldesa Claudia López de no hacer lo necesario, ¿no? Y además el tema de la seguridad es uno de los temas que más pendientes tiene Gustavo Petro. Lo de la paz total ha causado muchas dudas sobre si se han tomado las políticas adecuadas con la policía o con el ejército en los lugares donde las FARC dejó de actuar. Y además, algo que no se sabe muy bien qué tan cierto es la amenaza del ELN contra el fiscal general y la llegada del presunto explosivista de la ELN en Bogotá. Entonces es inevitable escuchar personas que vuelven o recuerdan, como está diciendo el profesor, que podríamos retroceder en Colombia a esa Bogotá de las bombas, de los atentados, de los asesinatos en vía pública, que pues es algo que aterroriza a la gente porque ya lo vivió y pues no quisieran que eso que está pasando en Ecuador trajera unas olas de nueva violencia a Bogotá y a Colombia. Muchísimas gracias, por dar luz sobre el escenario latinoamericano. Estaremos muy pendientes de las próximas elecciones en los países en donde se vayan a celebrar y, por supuesto, también de la violencia y la escalada del narcotráfico en Ecuador. Estaremos muy pendientes y gracias por su tiempo.